La aprobación del presupuesto entraron en vigencia las modificaciones impulsadas por el gobierno para la modalidad de divorcios por sola voluntad. Y para saber más sobre estos cambios, ya estamos en contacto con el doctor Juan Cereta. Juan, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Juan? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Te andábamos convocando porque varios oyentes, se quedaron con esa noticia que vino atada de lo que fue la aprobación del presupuesto, con ese anuncio de que el proceso de divorcio por sola voluntad se ampliaba en ese sentido y que tenía que ver más que nada con reducir sustancialmente los plazos. Y andaban preguntando algunos si ya está vigente, cuándo, cómo es la bajada a tierra de estos cambios que vinieron con el presupuesto, pero que tienen que estar ya vigentes estas modificaciones. Contanos un poco de eso, Juan. Bueno, sí, lo que ocurre con este artículo, que es el 474, creo que es el número que le quedó de la ley 20.446, que es la del presupuesto, es que se modifica uno de los caminos o de las vías para obtener la disolución del vínculo matrimonial por divorcio. Nosotros históricamente tenemos, consolidadas las causas o los motivos o los caminos o los mecanismos para disolver el matrimonio por divorcio, que están definidos en el artículo 187 del Código Civil, y ahí tenemos un primer capítulo que son los que llamamos nosotros los divorcios por causal, que remite al 148 del Código Civil, que es una serie de causales que hay que probar que ocurrió eso. Las más conocidas son riñas y disputas, separación de hecho por mayor a 2 años, etcétera, etcétera. O u otras más graves, ¿no? Atentado contra la vida del cónyuge, etcétera. Después tenemos un segundo capítulo que es el famoso divorcio por mutuo consentimiento, y por último tenemos un tercer mecanismo o vía que es el conocido como divorcio por sola voluntad. Y es esto lo que modifica el artículo de la ley de presupuesto, el camino del famoso divorcio por sola voluntad. En el resto de los divorcios, el de mutuo consentimiento, los cónyuges tienen que estar de acuerdo, por supuesto, y además es un proceso que lleva un tiempo considerable porque hay una serie de comparecencias ante el juez con lapsos de 3 meses en el medio, es decir, es muy largo el proceso de mutuo consentimiento y donde en algún momento alguno se arrepienta, el divorcio no sale, por eso es una vía que es poco elegida. Los divorcios por causal tienen la contra, entre comillas, que hay que probar las cosas que uno invoca como causal, ¿no? Si yo digo que había riñas y disputas, que eran continuas, que sean insoportables la vida en común, tengo que llevar testigos que demuestren que eso ocurría. Sin embargo, la tercera vía, la del divorcio por sola voluntad, históricamente fue un divorcio que no implica probar nada, que no implica acreditar, hechos que constituyen la causal, pero tenía algunas limitantes. La historia del divorcio por sola voluntad en el Uruguay viene de la primera reforma que se produce en 1914 dentro del marco de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer. Es decir, se entendía en aquel momento que no era sencillo para la mujer poder divorciarse porque acreditar todas las cosas que se requerían no era nada fácil. Y como remedio a esa situación, de vulneración de derechos de la mujer y de imposibilidad de divorciarse, es que en 1914 nace dentro del marco de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer el divorcio por sola voluntad, que en ese momento era divorcio por sola voluntad de la mujer, es decir, la que podía divorciarse solamente invocando su voluntad de divorciarse era la mujer. Pero ¿qué sucede? El proceso que se estableció desde el inicio una serie de trámites, de instancias en el juzgado que lo hacían bastante, como que el legislador en aquel momento quiso asegurarse de que había una voluntad constante, decidida, definida de la mujer de querer disolver el vínculo, y eso implicaba un proceso donde la mujer tenía que presentarse, iba a convocar una audiencia, a los 60 días se convocaba otra, a los 60 días se convocaba otra, y eso se estructuraba, Juan, con 5 audiencias, ¿no? Claro, se concentraba, pueden llegar a haber hasta 5 audiencias, donde la mujer tenía que seguir repitiendo que sí quería divorciarse, y donde sola una no compareciera o no dijera algo, el divorcio se caía. Ese fue la primer en 1914 la creación de un divorcio por sola voluntad de la mujer fue una revolución, para el mundo de ese momento. Después tuvimos una reforma en 1994 de 187 numeral 3 que organizó, todo esto que yo te decía y que estaba desperdigado entre el Código Civil, la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, organizó todo dentro del artículo 187 del Código Civil. Ahí tuvimos lo que yo describí al principio, los divorcios por causal, el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio por sola voluntad de la mujer. Y por último, o penúltimo, en el 2013 tuvimos una modificación que vino de la mano con la sanción de la ley de matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, que modificó el divorcio por sola voluntad de la mujer y pasó a ser divorcio por sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Pero mantuvo la estructura procesal que el divorcio por sola voluntad tenía,
que es un proceso que se puede hacer largo, no tan largo como el de mutuo consentimiento, pero se puede hacer muy largo, y en los hechos se hace largo porque uno tiene que presentar un escrito diciendo que se quiere divorciar, se fija una primera audiencia, se fija una segunda audiencia 60 días después, se fija una tercera audiencia 60 días después, y en tanto alguna de estas audiencias no se comparezca, puede caerse el proceso de divorcio. Entonces, lo novedoso que trae la modificación que en la ley de presupuesto, la primera novedad que este artículo de la ley de presupuesto trae, es que este proceso se reduce considerablemente, porque ya no solamente no van a haber varios comparendos o varias audiencias o varias instancias personales ante el juzgado, sino que se establece una audiencia única. Es decir, va a haber una sola audiencia donde aquel que se quiere divorciar, que puede ser cualquiera de los cónyuges, sin requerir la voluntad o el consentimiento del otro, se presenta uno solo, o puede presentarse uno solo, y en esa única audiencia se va a resolver todo. Se va a resolver la situación provisional de los hijos, pensión alimenticia, visitas, tenencias, si es que hay hijos, y además se va a resolver el divorcio con la fijación de una fecha para el dictado ya de la sentencia, no aquello de requerir distintas instancias presenciales para dar cuenta de que se sigue contando con la voluntad de disolver el matrimonio. Esa es la primera gran diferencia, por eso se lo ha llamado, ha habido algún comentario de divorcio express, sí, porque acorta mucho los plazos que tradicionalmente conocemos para el divorcio por sola voluntad. Y la segunda gran modificación es que el divorcio por sola voluntad tenía una limitación temporal para plantearlo, y es que no podían plantearlo aquellos matrimonios que tuvieran menos de 2 años de antigüedad. Es decir, dentro de los primeros 2 años de celebrar el matrimonio no podía plantearse el divorcio por sola voluntad. Eso se elimina, y en esta nueva modalidad que vamos a tener con la ley de presupuesto ya no se requiere ninguna antigüedad para poder plantear el divorcio por sola voluntad, por lo tanto se puede plantear prácticamente que inmediatamente a que uno contrajo matrimonio. O sea que se evitan 2 grandes obstáculos que había, se eliminan. Uno era el tener que esperar 2 años de celebrar el matrimonio para poder plantearlo, y el segundo es achicar la estructura procesal, o sea, los pasos procesales para poder obtener la sentencia de divorcio. Sí, esos son los 2 grandes cambios que podríamos resumir como importantes. Juan, y no solo se optimizan los plazos para las personas involucradas, sino que también para el Poder Judicial en sí mismo, ¿no? Estamos hablando de 5 audiencias dilatadas en el tiempo, con todo lo que implicaba. Ahora, bueno, en el caso de que sea por esta vía. Absolutamente. Se resume y se reducen los tiempos para el Poder Judicial. Convengamos que nosotros, por lo menos desde el consultorio jurídico, que hacíamos muchos divorcios por sola voluntad, o hacemos muchas veces divorcios por sola voluntad porque las personas no tienen testigos, etcétera, las audiencias de divorcio por sola voluntad en la estructura que hoy existe, si bien es cierto que hay que fijar las audiencias y respetar el plazo de los 60 días entre una y otra, son audiencias que duran 4 minutos, ¿no? O sea, son audiencias muy breves, porque lo único que hay que preguntarle a la persona es si se quiere divorciar, si me quiero divorciar, listo. De todas formas, implica fijar una audiencia, tomar un acta, etcétera. Al evitar no solamente los 60 días entre audiencias, sino evitar toda esa sucesión de audiencias y concentrarse en una audiencia única, obviamente que eso también le simplifica el trabajo al Poder Judicial. Muy bien. Sin duda. Bueno, nos quedó clarísimo, sí, Juan. Sin duda. Y ya está vigente el cambio, ¿verdad? Bueno, porque ahí estaba la duda de los oyentes que preguntaban si ya se inicia, si queda simplificado de esta manera. Sí, pero por la vía de los hechos, yo diría que va a entrar en vigencia en febrero, porque como estamos en feria judicial, va a operar, digamos, ni bien se restablezcan el funcionamiento de los juzgados. Exacto. De los juzgados de familia, que son los competentes para los divorcios. Con todas las cosas que tienen los juzgados de familia, además, ¿no? Bueno, vos sabés que los juzgados de familia que están más atosigados, o por lo menos esa es la impresión que yo tengo, son los de familia especializados, que son los que tienen todas las causas de violencia de género, violencia doméstica, etcétera. Los de familia común, como le decimos nosotros popularmente, que son los juzgados letrados de familia, si bien tienen mucho trabajo, no tienen el volumen y la dinámica de los de familia especializada. No tienen el de especializada, claro, sí. Pero sobre todo teniendo en cuenta al que está esperando o al que está formando parte de todos estos procesos, son dilatorias. Sí, yo creo que estas reformas van de la mano con una evolución, digamos, en lo que se concibe como la institución del matrimonio, como reguladora de los vínculos sociales y de la familia,
pensemos que en un origen no era posible el divorcio, después pasamos a que existiera el divorcio, después al divorcio por sola voluntad para que la mujer se pudiera divorciar, bueno, después al divorcio por sola voluntad de los dos, cualquiera de los cónyuges. Ha sido como un camino, digamos, como una evolución que va simplificando, que va siendo más sencilla, así como es sencillo contraer matrimonio, va siendo sencillo o más sencillo de lo que era también disolverlo. Tengamos en cuenta que la disolución del matrimonio por divorcio, tiene dos efectos. Tiene un efecto que es cambiar el estado civil de las personas, es decir, después de la sentencia de divorcio que queda firme, las personas pasan de estado civil casado a estado civil divorciado, eso les permite contraer nuevo matrimonio, bueno, cae la presunción de legitimidad de los hijos, etcétera, etcétera. Ese es un efecto sobre el estado civil de las personas, pero también tiene un efecto patrimonial, que es ponerle fin a la sociedad de bienes que existía entre los cónyuges, si es que no pactaron disolverlas desde el inicio, existía desde el momento que contrajeron matrimonio una sociedad, digamos, económica, entre comillas, respecto a los bienes que los cónyuges adquirían. Esa sociedad se termina con la sentencia de divorcio, se le pone fin también a esa sociedad. No quiere decir que el divorcio resuelva quién se va a quedar con qué, porque no lo resuelve el divorcio, pero sí hace que a partir del divorcio lo que cada cónyuge adquiera a partir de ese momento vuelve a ser un bien propio como cuando era soltero y ya no entra al régimen de ganancialidad. Totalmente, clarísimo, Juan. Juan, como siempre, estamos muy agradecidos por este contacto contigo. Por favor, a las órdenes, les mando un abrazo grande. Un abrazo para grande. vos, Juan. Chau, chau.